Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos estamos encontrando ya en los últimos capítulos, como finalizan el libro del Deuteronomio, capítulos 33 y 34. Con esta cuarta sección en estos capítulos que encontramos aquí del 33 y 34, tiene un título estructural. ¿Cuál es? Y la que ya conocemos todos, ¿verdad? Como casi siempre comenzaban cada uno de los títulos que encontramos y que ponen las diversas secciones. Aquí dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. En este caso, esta es la bendición, se refiere a la bendición de Moisés antes de morir. De esta manera, se introduce ya la sección final del Deuteronomio, capítulos 33 y 34. Veamos entonces en primer lugar esta bendición que da Moisés. Estamos en el capítulo 33, principalmente se da como elemento fundamental aquí en el capítulo 33, después de haber hecho todo el recorrido donde hemos escuchado los discursos de Moisés, qué es lo que ellos deben hacer al entrar a la tierra prometida, recordando ciertamente las acciones de Dios durante todo ese recorrido por el desierto, el acompañamiento de Dios. Ahora entonces, decíamos también nosotros cuando miramos los capítulos anteriores en el discurso, en el tercer discurso sobre todo, una vez que nosotros cumplimos, que nosotros realizamos lo que Dios quiere, lo que Dios pide al pueblo, entonces viene como consecuencia estas bendiciones finales que encontramos en el capítulo 33. Por lo tanto, el capítulo 33 está ocupado casi en su totalidad por el poema de las bendiciones de Moisés. Y tiene gran semejanza con el capítulo 49 también del libro del Génesis, que contiene las bendiciones que se le da a Jacob. En el capítulo 49 del Génesis habíamos estudiado nosotros eso, las bendiciones a Jacob. Aquí es las bendiciones que está dando Moisés al pueblo. Y entonces
tanto en este capítulo como en el capítulo del Génesis, se trata más que de las bendiciones, se tratan de oráculos que se refieren a cada una de las tribus de Israel y reflejan una historia futura. Entonces esto es importante que volvamos a repetir, ¿verdad? Y entender. Aquí más que bendiciones así concretas, sino que son como oráculos que se refieren a cada una de las tribus en su historia futura, qué sucederá, cómo será. Ciertamente el autor sagrado, cuando está escribiendo esto, es lo que él está viendo en el contexto histórico real de cada una de las tribus. Esos oráculos del Deuteronomio, del capítulo 33, están enmarcados por una introducción que encontramos en el 33:2.5, luego una conclusión en el 33:26-29 de carácter hímnico, en las que se celebra al Señor como Rey victorioso de Israel. Veamos entonces en el capítulo 33 cómo inicia esa primera parte, del 2 hasta el 5, nos habla directamente entonces de una forma hímnica. Dice así: esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Él dijo: el Señor vino del Sinaí, brilló para ellos desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó a Meribá de Cades, desde el sur hasta las pendientes. Él ama de veras a los pueblos, todos sus santos están en sus manos. Ellos se postran a sus pies, cada uno recibe sus palabras. Moisés nos prescribió una ley que es la posesión de la asamblea de Jacob. Y hubo un rey en Yesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo, junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén y no muera, aunque sus hombres sean pocos, etc. Y continúa. Entonces, en una forma hímnica, aquí estamos haciendo una introducción general. Estamos en el capítulo 33, en realidad del 2 hasta el 5. Ahí desde el 6 ya comienza a nombrar a las tribus. Y después también decíamos que la conclusión final sería en el versículo 26 en adelante, ¿verdad? Hasta el final, que es el 29. Yesurún dice: no hay nadie como Dios que cabalga por los cielos para venir en tu ayuda, y por las nubes lleno de majestad. El Dios de los tiempos antiguos es un refugio, y sus brazos obran desde siempre aquí abajo. Él expulsó a sus enemigos delante de ti y ordenó: extermina. Así Israel habita seguro, la fuente de Jacob en un lugar apartado, en una tierra de trigo y de vino, cuyo cielo destila rocío. Dichoso tú, Israel, ¿quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo y protector, tu espada victoriosa. Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espaldas. Entonces, esa es la conclusión, ¿verdad? Cómo concluye estas bendiciones de Moisés. Como estábamos diciendo, es como un oráculo en realidad que luego irá pasando tribu por tribu con respecto al futuro de cada una de estas naciones. Es decir, de lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Como pueblo, como clan que forma el pueblo de Israel. Por lo tanto, estos oráculos del Deuteronomio 33 enmarcan una introducción, en primer lugar, el capítulo 33, que va del 2 al 5, esa conclusión que acabamos de leer del 33, capítulo 33, del 26 al 29, que es siempre de un carácter de himno. Es un poema, todo un poema, ¿verdad? Todo el capítulo 33. En el poema, la tribu de José aparece como la más importante. Solo al final se habla de sus dos hijos, Efraín y Manasés. José es el elegido entre sus hermanos, capítulo 33, 16, favorecido con ricas cosechas y con poderío para el combate. Bueno, esto vamos a estar leyendo después y vamos a ver de una forma mucho más profunda, ¿verdad? Lo que significa. ¿Por qué? Uno se va a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué José aquí aparece como el más importante?
Nosotros sabemos que la Biblia, ¿verdad? Cuando se escribe, nosotros estamos con el clan de los judíos, ¿verdad? Y entonces son ellos los que están escribiendo. ¿A quién van a resaltar? Y justamente van a resaltar a aquellos que pertenecen a su tribu. Volvemos enseguida a más en el Yarañé Antiguo Testamento. Seguimos con nuestras entrevistas a personajes aquí en Yarañé y sobre todo compartiendo hermosas historias, cómo la iglesia en ese silencio ha trabajado, sigue trabajando por el bien social. Nosotros sabemos que el compromiso, como dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo. Podemos decir, me faltó una casa, me faltó un terreno, en fin, me faltó educación, pero tú fuiste capaz de dar. Esto lo estamos encontrando y escuchamos, ¿verdad?, de los que han comenzado hermosas experiencias en el acompañamiento de dar un techo, de dar un terreno y sobre todo una formación tan linda a nuestro pueblo, a nuestra gente necesitada. Estamos con el Padre José Zanardini. Padre José Zanardini, queremos conocer un poquitito ahora cómo fue esa expansión, cómo fueron consiguiendo más tierra, cómo fueron llamando y cómo fueron organizando estas villas salesianas. Sí, la parte social, quiero decir una palabrita más. La parte social tuvimos una ayuda grande desde los comienzos de un grupo de jóvenes que eran seminaristas del seminario diocesano. Algunos de ellos después fue sacerdote, otros han salido y varios de ellos que eran los pioneros, que realmente han sido columna importante en ese trabajo social, por varias razones. Una, porque ellos hablaban bien guaraní y yo no. Entonces eran el nexo con la gente. El nexo lingüístico. Exactamente, el nexo lingüístico. Sí, entonces ellos también eran chicos que ya estaban muy imbuidos de idea de la educación popular, la educación de Freire, del Brasil, brasileiro, de aquel tiempo. Paulo Entonces, Freire. Sí. Fueron de gran ayuda. Y son de ayuda ahora porque ahora se han casado y viven ahí en esas villas, varios de ellos. Sí. Así es un aspecto. El otro aspecto, siempre que con ellos, cuando se trataba la asamblea, ellos siempre tomaban nota de todos los problemas y durante la semana, aunque a veces el primer tiempo estaban todavía en el seminario, después mantenían los contactos, preparaban los temas para las reuniones y hasta se llegaba a hacer elecciones. Llegamos a un punto en que ya una vez que los conflictos se habían mermado, entonces se hacían elecciones para votar los responsables en la villa. Responsable, coordinador general, el encargado de la liturgia de la capilla, el encargado de los niños, el encargado del agua, en fin, tareas comunitarias que también eran muy importantes para que en la comunidad se empezara a reconocer el valor de esos servicios, la necesidad que alguien se dedique a eso. Entonces una comunidad que iba creciendo. Y con respecto a los terrenos, una vez que hemos conseguido la incapiatà, después Rolón dice, escuché que en Limpio hay terreno muy lindo, alto, ahí que se ve hasta el río Salado, algo así. O sea que Monseñor Rolón siempre estuvo siguiendo muy de cerca. Y entonces me acuerdo que fuimos primero, fue Villa Lombardía, que fuimos ahí, había mucha agua. ¿Por qué ese nombre Lombardía? Lombardía porque mi familia viene de la región del norte de Italia que se llama Lombardía. Claro. Entonces le pusimos nombre Lombardía recordando la familia de donde viene. Claro. Ellos ayudaron a conseguir el terreno. Sí, claro, comprar el terreno. Todos esos terrenos fueron comprados todos con aporte de mi familia, lo de Capiatà, lo de Limpio, Lombardía, Santander,
una tira de tierra que está en el medio ahí hasta Villa Sofía, todo Don Bosco, San Miguel. O sea, que ayudaron sí, económicamente, sí, entonces, Cleva, como para conseguir. sí, económicamente. Porque últimamente, padre, escuché también que existe un problemita con respecto a esto en alguna de esas villas, con respecto al terreno. Que te explicará mejor después aquí la misma pobladora. Nosotros desde un comienzo, esas tierras todas, la villa también Auxiliadora, Villa Rica, Villa San Antonio, 12 villas son, todo terreno que están en la misma situación. Ahí hemos dejado en algunas villas un poco más de tierra comunitaria que en otra, pero de tierra comunitaria donde no se podía construir casa, sino eran para uso comunitario, zona verde, huerta o parque infantil o parque ecológico, alguna hectárea, son algunas 2 hectáreas, otro 3, otro 4, otro menos, y eso se tenía que transferir a las organizaciones de los vecinos, mientras que la casa 12 por 30, eso directamente la transferencia gratuita a la familia. O sea que era un poco un trabajo, digamos, en el sentido de producción también comunitaria sería entonces. Sí, comunitaria, en fin, algo que la comunidad necesite. Entonces, a decisión de la comunidad. Por eso que la comunidad tiene su estructura, ¿verdad? Sus decisiones, su gobierno, su organización. Y bueno, aquí surgieron algunos conflictos en estos últimos años, del que le hablará directamente a los mismos pobladores que van a estar en este programa de Ñantechara. Sí. Muy bien, padre José, entonces estamos viendo así ese trabajo tan hermoso, comenzando desde una escuela técnica, ¿verdad? Como Dios le va llamando para venir al Paraguay. Después es tan lindo también que usted se va interiorizando, ¿verdad? De la situación. También con la ayuda de un pastor que tenía una visión como el señor Rolón, ¿verdad? Sí, así mismo. Y en la villa también fueron surgiendo escuelitas, escuelita, capilla, eso era muy importante. Una vez terminada la casa, se empezaba a pensar en la capilla, que era también un elemento que aunaba a la gente. ¿Usted qué hacía, padre? ¿Usted cuando los reunía, qué es lo que hacía? ¿Les escuchaba, les decía qué necesitan? ¿O usted se iba y le decía, vamos a hacer esto? ¿O cómo? Yo hablaba, ¿Cómo es su estilo de trabajo? Yo hablaba muy poco, ¿Así? muy poco, sí, yo hablaba muy poco. Así. Yo escuchaba Pero mucho. les reunía, les escuchaba. Sí, escuchaba y después, muy ¿cómo poco. hacían para tomar decisiones? Hacía la misa y después con los coordinadores, algunos están aquí presentes, entonces ahí organizaban las cosas. Organizaba, se establecían las tareas, se controlaba de una semana para otra si se había hecho la tal cosa, por qué no se hizo aquello. En fin, había una evaluación permanente de manera que se pudiera avanzar. Y los seminaristas en este sentido también ayudaban mucho para tomar esas decisiones. Muchísimo, muchísimo. Pero ellos también con ese criterio, ¿verdad? Que lo que no sale de la gente no sirve. Claro. Y no tiene futuro. O sea, no es una cosa impuesta. No, exactamente. Pea, sino que más bien... Cuando algo sale de ellos, hay que acompañarle y la cosa va creciendo, va madurando y sobre todo va permaneciendo, permanece. Claro. Otra cosa se pierde. Se muere. Cuando desaparece el líder, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy bien, qué lindo. Así entonces estuvimos compartiendo con el padre José Zanardini, misionero, salesiano, ingeniero, antropólogo, pero sobre todo sacerdote, hombre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, oh. Dulce
mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Aquí llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos mirando este capítulo 33 en que vemos las bendiciones que da Moisés al pueblo ya antes de partir, se está despidiendo. Estamos mirando este versículo 3 y nosotros estamos insistiendo bastante porque el corazón del hombre, el corazón de cada uno de nosotros tiene que estar siempre abierto, primero para darse cuenta de que pertenecemos, ¿verdad? Estamos dentro, como dice el Papa Francisco, como un puntito es el Papa Francisco, dentro de esta gran naturaleza, dentro de esta gran creación. Todos hacemos parte de un universo, todos hacemos parte de una gran creación. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Es tan difícil llegar, ver, parece dónde está el creador, quién es el creador. Claro, porque no viene así y se te presenta y dice yo fui el que creé y quiere ver y pum, 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 ¿verdad? O sea, esas cosas. Sino que nosotros al creador lo vamos viendo y lo vamos descubriendo a través de la naturaleza. Lo vamos descubriendo a través de lo que nosotros vamos viviendo y entendiendo. La maravillosa obra de Dios, lo maravilloso que es en la propia naturaleza, ¿verdad? Lo maravilloso, desde lo micro a lo macro, ¿verdad? Todo funcionando tan bien. Y bueno, ante esa situación, entonces ahora Moisés de nuevo está insistiendo con el pueblo. Anni que pendere saraiti peñan de yarai. Esta es como una abuelita prácticamente está aquí, o como un abuelito, ¿verdad? Moisés, que está insistiendo, por favor, esa bendición que yo les voy a dar proviene de Dios. Pero ustedes, por favor, recuerden que Dios siempre les bendice, que Dios siempre está en medio de ustedes, siempre les llevó en las palmas de sus manos, ¿verdad? Y solamente, dice Moisés, ¿verdad? Si ustedes son agradecidos, y no se hacen iguales a Dios, el famoso pecado original, Génesis capítulo 3, versículo 5, en que te habla, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán iguales a Dios. O sea, eso significa, en bolqueta veñan de yara porque tengo Dios, allí tengo Dios, igual a Dios. Vos sois igualito a Dios. Entonces, tenéis que tener a otro, si el otro de mí, igual nomás. Entonces, tenéis que tener, en bolqueta veñan de yara.
Tal vez nadie de nosotros dijo, yo soy Dios, ¿verdad? Tal vez nadie de nosotros. Supongo. No sé si algunos sí. A pesar de que en la historia también tenemos, ¿verdad?, personajes que se comparaban y decían que eran dioses, ¿verdad? Bueno, pero eso supongo que no sucede con nosotros. Pero sin embargo, a pesar de que suponemos que no sucede con nosotros, por lo menos pero en nuestras actitudes sí. En nuestras actitudes nosotros nos consideramos dioses. Prescindimos de Dios. Yaiko, ñande yara, ñambolquebe ñande yara. Entonces, esto significa ser iguales a Dios, o nosotros nos consideramos iguales a Dios. Ñande yara, ¿verdad? Es lo que más sucede, es lo que más encontramos. Ñande yara, ñambolquebe ella. Peala y bebé. Y entonces, no, ¿para qué? Yo irme a la misa, ¿pero para qué? Si yo estoy tranquilo, tengo mi platita, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi campo, tengo mi casa de vacaciones, hasta disfrutar, tengo mi piscina, voy a comer mi asadito. Y hay coñan de yarareje, y hay coñan de yarareje, apeango y ser considerarte como Dios. ¿Me entendés? Ustedes dicen considerarte como Dios en la Biblia. No es que porque vos decís, yo soy Dios, porque como yo le estoy diciendo, seguramente que con las palabras, no sé, a no ser que haya alguno que diga directamente que se considere Dios así hasta con las palabras y diga, yo soy Dios, ¿verdad? A mí, por ejemplo, nunca me salió eso, pero mi actitud muchas veces sí, cuando estoy prescindiendo de Dios, y entonces a los otros que les coma michi, ¿verdad? Sente hoy. Entonces vos te estás considerando como un Dios. Vos sos entonces el que tenés todo aquí. Hay papa hoy. Vea la famoso, hay papa hoy. Entonces a ver, no necesitas de la palabra de Dios. No necesitas que nadie te predique. No necesitas que nadie te hable. No le querés escuchar a tu mamá. No le querés escuchar a tu papá. No le querés escuchar a los amigos. Oye, de ahí va para hoy. Sea ya por la serie coela, sea ya posee ya por la serie coela, más o menos así. Apego dice entonces considerarse Dios. ¿Me entendés? Entonces, eso quiere decir considerarse Dios. Porque después puede ser que uno lo viva así, lo viva de esta manera, como estábamos diciendo, prescindiendo de Dios. Pero después uno dice, no, yo jamás me voy a considerar como Dios. Yo le respeto a Dios, porque Dios es solamente Dios. Sí, vean en M, pero en tus actitudes, pues, eso pues, la Biblia pues es una cuestión práctica, no una cuestión teórica. Cuando aprendí teoría y no. Cuando aprendas mi protestante ya pues allá memorizas antes la Biblia, haré repetir, ¿cuál te vio la Biblia? No, andas ahí con la Biblia, antes y lorito, repetirlas y igual, no. Lo importante es verdaderamente conocer lo que Dios nos pide y luego, Santiago, entonces llevarlo a la obra. ¿De qué te sirve tu fe de palabras, de Santiago, si luego no veo en tus obras? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. ¿Verdad? Entonces no es cuestión de yalala parei, ñeñe embarei. Este discurso de Moisés se centra desde una experiencia. Este Moisés que está hablando aquí es un agradecido que vio también sus limitaciones y sus errores incluso, ¿verdad? Cuando te va nombrando estos lugares, no es que son lugares donde todos fuimos santitos y donde todo nos fue bien. Hay momentos en que el pueblo, por ejemplo, se rebeló en Kadesh, Meribá, etc. Estos fueron lugares donde el pueblo de Dios fue obstinado con respecto a Dios. Y entonces uno diría, si entendéis cuál se iba a ver peñan de Yara y yo hago y peñan de Yara en 10, a veces veo con la hereta la nebuenoja. Y no es la cuestión de ser bueno o no ser bueno, sino que es el esfuerzo, la lucha, el empeño, el decidirse en hacer un camino de santidad. Volvemos enseguida con más de Yara en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo.
Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Yandillara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, en este discurso maravilloso que hace Moisés, ¿verdad? Desde el capítulo 33. Encontramos aquí algunos versículos existenciales, yo le digo siempre, porque llega a lo más profundo del hombre, llega a lo más profundo del corazón, ¿verdad? De las personas, que nos hace entender que nosotros tenemos que lanzarnos, ¿verdad? Hacia los demás. Tenemos que lanzarnos verdaderamente hacia la misma comunidad, porque nosotros nos debemos a la comunidad. Y eso es ser agradecido. Eso es lo que está diciendo aquí. Operar con la Yandillara a través de Moisés. Él reconoce, Moisés dice, él ama verdaderamente de veras a los pueblos. Es decir, ama a los hombres, nos ama a nosotros. Y eso tenemos que descubrir. Pero ¿dónde lo vamos a descubrir? Porque algunas veces nosotros pensamos que amar a Dios o dejarnos amar a Dios o dejarnos tocar por Dios, pensamos que es simplemente porque sentimos algo así, alguien que viene así, un angelito o lo que sea, viene y se te presenta. Esa es la forma como Dios aparece. No, Dios aparece a través de lo que nos rodea. Dios se manifiesta en esta gran creación. Lean nomás Santo Tomás de Aquino. Busquen un poco ahí en Google, pongan las 5 vías. 5 vías, pónganlo así en Google. 5 vías de Santo Tomás para descubrir la existencia de Dios. 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Así nomás lo pongan, ese ya te va a salir. Las 5 vías. Y te va a hablar las 5 vías como él te describe y dice cómo le vamos a encontrar a Dios. Y una de ellas también, pero casi las 5 te hablan, casi gira un poco en torno a lo esencial y fundamental, que todo se refiere a qué cosa, a la cosa muy concretita de lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos o lo que a nosotros nos sucede, pero dentro de nuestra propia naturaleza. Alguien que viene y te da un palmoteo, ¿verdad?, en el hombro, en un momento de dolor, de circunstancia, ese es Dios que se te está manifestando a través de tu hermano. Ese amor, ese cariño, ese acurrucar a un niño. Ese es el amor de Dios que se manifiesta de una madre hacia ese niño. Dios te amó tanto que te cuidó a través de tu mamá. Dios te amó tanto que te dio una educación de tu papá que se preocupó, se fue a trabajar, se rompió el lomo, como se dice, ¿verdad?, por hacerte estudiar, no sé. Dios se ha manifestado a través de esa señora, de esa limpiadora, que vos tenés una casa limpia, gracias a esa persona que se dedica a eso donde vos estás viviendo. Y algunas veces somos mal agradecidos y no le pagamos bien a esa que te está limpiando la casa o te está cocinando. Le tratamos mal, le damos nombres así, posquirá, cualquier cosa le decimos. Se andan mal agradecidos. Entonces quiere decir que nosotros no estamos haciendo verdadera teología. Nosotros entonces estamos pensando aquí que la bendición es simplemente una cosa de nuevo mágica. La bendición es porque hace en maná la gracia de Dios. Dios me bendijo. Mucha gente así me dice, ¿verdad? Dios Padre me bendijo porque todo me sale bien, todo esto y todo aquello, ¿verdad? Como otras personas me dicen también, Padre, Dios me maldijo, Dios me maldijo porque nada no me sale bien.
No es así. Dios siempre, como te dice aquí justamente en su discurso, ¿verdad? Moisés, este viejito de mucha experiencia, 120 años, que ha caminado y ha pasado de todo, te va nombrando incluso los lugares más difíciles. Entre ellos está aquí Meribá de Kadesh, en que el pueblo se le revela, se pone casi contra Dios, va por el desierto, no tienen agua. Moisés incluso dice, y Aarón también parece que dudan. Según la Biblia dice que justamente por eso Moisés después no va a entrar a la tierra prometida. Parece que duda, golpea, dice 2 veces tuvo que golpear la roca, parece que Dogüero y Apay. Es lo que nos pasa a nosotros en nuestra historia, ¿verdad? Lo que nos pasa en nuestra historia. Pero Peñan de Yara lo mismo tenían de la Jú. Isaías dice, te tengo tatuado, el tatuaje en la palma de mi mano es Peñan de Yara. Peche povero greco. Entonces yo te miro, yo te veo, vas pasando ahí, ya esa peiteña de Yara. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. Qué linda que es esa expresión, ¿verdad? Es para decir que es lo más rico y lo elemental. Las manos pues, son las que nosotros utilizamos más, de aquí para allá, para todo utilizamos. Hasta para rascarnos necesitamos la mano, ¿me entiendes? Y entonces, si te tengo tatuado, quiere decir que eso es demasiado importante para mí. En el lugar más visible, en el lugar más importante, ¿verdad? La que más utilizo. O sea que vos sos una persona demasiado importante. Bueno, después dice, Él ama de veras a los pueblos, todos sus santos están en sus manos, que también ya hemos dicho, y hemos hablado bastante sobre la santidad. Ellos se postran a tus pies. Eso es lo que tenemos que insistir mucho, ¿verdad? Porque el postrarse ante el Señor en Jesús venían de Yara de donde upeaco dice inaña gendumina venían de Yara yerure añande. Porque nosotros lastimosamente muchos nos postramos ante el dinero, nos postramos ante el poder, nos postramos ante la desobediencia, nos postramos ante todo aquello que al final de cuentas por ahí puede ser que externamente te haga rico, te haga millonario, te haga todo lo que vos quieras. Porque te metiste en la droga, de mondá, estás en la mafia, estás en 10.000 cosas. Entonces todas esas cosas vos podés hacerlo, ¿verdad? Y vos hasta incluso podés decir, anda Chepillay, no sé si de Chepillay, Batabamba, igual. Luego cuando, como se suele decir, cuando la limosna es demasiado grande, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es demasiado grande, hasta el santo desconfía. Porque esta limosna es demasiado grande, ¿verdad? Que hasta el santo ya desconfía la de meter y más sube. A ver, mi chimita y botaina pensando, ¿verdad? Bueno, es una forma de decir, son expresiones que nos hacen entender, ¿verdad? Y que tenemos que entrar en nuestra propia vida y tenemos que entender. Y por eso te está diciendo, ser capaces de postrarnos ante el Señor, ser capaces de postrarnos ante Dios, ¿verdad? Y entonces cada uno recibe también tus palabras desde ahí. El recibir las palabras del Señor es lo que estábamos diciendo recién, ¿verdad? ¿Cómo nosotros recibimos las palabras de Dios? No esperemos ahora ese famoso angelito que va a venir a hablarte, sino que es ese tu hermano, ese amigo, esa persona, esa homilía, esa palabra que te llega al corazón, a tu vida y te está diciendo, bueno, amigo mío, Dios está a tu lado, lo importante es que le respondas. Y en la actitud, porque esa es la verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Yara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Cada uno de los pueblos que van pasando, Dios que va hablando con ellos, les va entonces diciendo como un oráculo, decíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedería? Ahora decíamos acerca de Asher, bendito sea Asher entre todos los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y que bañe sus pies en aceite, que tus cerrojos sean de hierro y de bronce y tu poder dure tanto como tus días. Eso le dice. Yesurún ahora, Yesurún. No hay nadie como Dios que cabalga por los cielos para venir en tu ayuda y por las nubes lleno de majestad. Ahí está, Yesurún. Y aquí está hablando. No hay nadie como vos, ¿verdad? Es una defensa que siempre se hace, ¿verdad? Y entonces no hay nadie como cabalga por el cielo para venir en tu ayuda. Y por las nubes lleno de majestad. El Dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo. Él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó: extermina. Así Israel habita seguro. La fuerza de Jacob en un tiempo apartado, en una tierra de trigo y de vino, cuyo cielo destila rocío. Entonces aquí también se dan cuenta, es un poema muy, muy interesante, ¿verdad? Siempre en una forma positiva al mismo tiempo en que te está condicionando, ¿verdad? Porque en la medida que se cumpla o que cada uno de ellos vivan este oráculo en la vida de ellos, pero casi como una cosa que vendrá, pero que depende entonces de nuestro pasado, depende de lo que vamos construyendo, o depende de nuestro presente, pero que luego será pasado para que se pueda construir el venidero, o sea, el futuro, que ahí en ese momento se volverá un presente, ¿verdad? O sea, es un poco este juego espectacular, ¿verdad? Incluso con el tiempo, presente, pasado y futuro, ¿verdad? El Dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo, desde siempre, el tiempo, ¿verdad? Él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó: extermina.
aquí está entonces, ¿verdad? Todo lo que significa, pero te está diciendo que es aquí abajo, desde siempre aquí abajo. Y Él expulsa a tus enemigos delante de ti y ordena, extermina. El aspecto, ¿verdad?, que es bastante desafiante para cada uno entenderlo y comprenderlo, ¿verdad? Hace una buena exégesis. Así Israel habita seguro. La fuente de Jacob en un lugar apartado, en una tierra de trigo y de vino, cuyo cielo destila rocío. Qué poema más lindo, ¿verdad? Habita seguro, habitar seguro, justamente por esa gracia de Dios. La fuente de Jacob en un lugar apartado. También la protección de Dios significa esto, ¿verdad? Siempre. En una tierra de trigo y vino, esto es fecundidad, riqueza, abundancia, cuyo cielo destila rocío. El rocío, que es elemental y fundamental, ¿verdad?, para Israel. Entonces ellos lo saben muy bien, el rocío a la noche que moja, empapa, porque ahí es un lugar de desierto, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar en todos estos detalles, cómo Dios es tan grande. Dichoso tú, Israel, quien es como tú, pueblo salvado por el Señor. Pueblo salvado por el Señor, tú, Israel. Él es tu escudo protector, tu espada victoriosa. Escudo protector, espada victoriosa. Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espaldas. Bueno, de esto también nosotros, ¿verdad?, solemos reflexionar y solemos darnos cuenta y solemos ver, ¿verdad?, cómo es un poco la riqueza de todo lo que significa el estructurar, el mirar, el entender cómo van pasando cada uno de estos pueblos, qué bendiciones reciben de parte de Dios y sobre todo que también les exige a un compromiso. Porque siempre tiene que haber un compromiso. Nosotros no podemos simplemente esperar, pero después en el momento exacto, ¿verdad?, crucial, elemental y fundamental, no nos comprometemos como tiene que ser. Eso es un poco delicado, ¿verdad? Y por eso tenemos que mirar. Por eso le está diciendo, así Israel habita seguro, la fuente de Jacob en un lugar apartado. Eso entonces lo tenemos, como dice el Antiguo Testamento, en una tierra de trigo y de vino. Esta es la fecundidad, esta es la abundancia. Cuando te está hablando de esto y te dice, bueno, aquí tenés tu tierra de trigo, aquí de vino, quiere decir que ustedes están haciendo bien las cosas. Aquí entonces tenemos elementos lindos que podemos celebrar incluso, ¿verdad? Esa tierra tan linda que se escucha, ¿verdad? Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espaldas. Tú pisotearás sus espaldas. Bueno, eso entonces es lo que nosotros estamos mirando así en una forma muy general, ¿verdad?, aquí en el capítulo 33 del libro del Deuteronomio. Es el poema final que está haciendo Moisés. Entonces el oráculo, decíamos, sobre Judá ocupa solamente un versículo, 33 y 7, que habíamos ya dicho, pero volvemos a repetir. Entonces dice, de Judá, dice lo siguiente: escucha, Señor, la voz de Judá y reintégralo a su pueblo. Él se defenderá con su mano y tú serás una ayuda contra sus adversarios. Entonces, como una profecía muy dura, ¿verdad?, para Israel. Y claro, porque todos los profetas se acuerdan que eso luego Jesús dice, ¿verdad? Ustedes los profetas, ustedes los judíos, que matan a los profetas, destierran a los profetas, napendusei a los profetas, porque pico se pende acá en bella posee la bella lleva. Entonces el Señor aquí como que le está diciendo, no, atención, desde aquí nosotros tenemos que entender muy bien lo que significa ese compromiso y ese llevar adelante toda una comunidad, es llevar adelante entonces eso que el Señor quiere, porque el Señor a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, lo que nos enseña es a lanzarnos siempre hacia la comunidad desde una conversión, cambio de mentalidad personal. Entonces, queridos amigos, les dejo por el día de hoy la bendición de Dios, que descienda en su corazón, en su familia, ante todas sus necesidades. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe
tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.